¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este episodio más de lectura, Mi primer millón. Comenzaron de la nada y nadie les regaló nada, de Charles Albert Poussin y Christian Godefroy. Y continuamos. Formo parte de los que crean. Yo produzco dinero y no voy a dejarme meter en la misma categoría que los otros. En eso nos quedamos el día de ayer. De vuelta en Chicago, Ray retomó sus actividades como vendedor de vasos de papel, campos de carreras, canchas de béisbol, zoológicos, playas, confiterías. Eran todos los lugares donde Kroc desplegaba su talento y su agudo sentido de iniciativa. De 1927 a 1937 recorrió todo Chicago, obteniendo nuevos territorios y aumentando sin cesar su cifra de ventas. Pero una mañana, su jefe lo convocó con urgencia a su oficina. Ray le dijo con aire confuso: Tengo una mala noticia. Las autoridades de la empresa han decidido reducir el 10% de salario de todos los empleados en vista de la situación que prevalece en todo el país. También a usted lo alcanza esa medida y debe adaptarse a estas nuevas directivas que creo serán de corta duración. Esta noticia fue un verdadero golpe para Ray. La, la disminución del sueldo le desagradaba, pero era sobre todo su orgullo el que estaba herido. Como su patrón, ¿Cómo su patrón podía tratarle de esa manera, tan arbitraria, al mejor vendedor de la compañía? Señor Clack, replicó Kroc, es inconcebible que se me ponga en la misma altura que a los que no contribuyen en mucho al progreso de la empresa. Yo formo parte de los que crean. Yo produzco dinero y no voy a dejarme meter en la misma categoría que los otros. Compréndame, no tengo elección. Esta medida debe aplicarse a todos sin excepción. Muy bien, yo formo parte de las excepciones y ya mismo le presento mi renuncia. Cuando Ray Kroc cerró la puerta tras de sí, Clark quedó estupefacto. Jamás había conocido a un hombre tan determinado, ni sin duda tampoco a un vendedor tan talentoso. El único problema era que acababa de perderlo. La esposa de Kroc le reprochó su gesto, pero él no quiso escuchar razones. Su obstinación rindió al fin sus frutos, pues su patrón no demoró en volver a llamarlo. Kroc aceptó enseguida el arreglo ventajoso que le ofrecieron, es decir, una cuenta de gastos que compensaría de algún modo la reducción del 10% en el sueldo, que no iba en contra de la política general de la compañía. No corría el riesgo de chocar con los otros empleados. Al salir de esa oficina, tuve la sensación de haber crecido en algunas pulgadas. Recuerda, Kroc, su imagen de sí mismo era alta. Había querido ceder un ápice y cosechó los frutos de su determinación. Estoy convencido de jugar a ganador. Estoy convencido de jugar a ganador. Poco después, en esa misma época, Ray Kroc conoció a Earl Prince, un ingeniero que se disponía a abrir una cadena de pequeñas heladerías llamadas Price Castle. Ray le proveía los vasitos de papel. Ray Kroc, los negocios nunca habían andado tan bien, en efecto.
Ya contaba con una docena de vendedores que trabajaban para él. Sin embargo, los altercados cada vez más frecuentes con su patrón, concernientes al futuro de la empresa y la manera de estimular a los vendedores, comenzaron a contrariarlo y a socavar su entusiasmo. De modo que Kroc no vaciló mucho cuando Earl Spence le propuso asociarse con él. Es cierto, sacrificaba una posición envidiable, pero enfrentaba el porvenir y nuevos desafíos. No tenía más de 35 años y olfateaba un buen negocio. Price acababa de crear el multimixer, suerte de batidora de leche de 6 paletas. Kroc se ocuparía de su comercialización del nuevo aparato y sería su agente exclusivo para todo el país, mientras que Price lo fabricaría. En cuanto a los beneficios, se los repartirían en partes iguales. El acuerdo no podía ser más equitativo. No era más que la primera etapa de mi lucha por construir un monumento personal al capitalismo. No era más que la primera etapa de mi lucha por construir un monumento personal al capitalismo. En 1936, Kroc comenzó su nueva sociedad y partió a la conquista de nuevos mercados llevando en mano una valija con muestras de multimixer, que no pesaba menos de 25 kilos. Al principio, ¿qué le había ocurrido antes con con los vasitos de papel? Las cosas no marchaban solas. Además, es lo que suele ocurrir en los negocios. De no ser así, todo el mundo sería millonario. Los restaurantes que poseían las batidoras tradicionales no veían cómo podía serles útil la multimixer, aunque se trataba de un aparato multiusos. Además, la Segunda Guerra Mundial frenaba considerablemente los aprovisionamientos de cobre, metal que formaba parte de la máquina. Kroc tuvo que abandonar momentáneamente la venta de esos aparatos y consagrarse en cambio a la venta de leche en polvo malteada. Terminada la guerra, Kroc volvió de inmediato a las multimixer y muy pronto los negocios marcharon mejor que antes, sobre todo gracias a la aparición de nuevas cadenas de lecherías y heladerías, como la de Dairy Queen y de Einworth. Kroc no dejaba de buscar nuevos mercados. Asistía a todas las convenciones organizadas para los dueños de restaurantes y las asociaciones lecheras. En 1948 alcanzó la cifra récord de 8,000 multimixer vendidas. Ese récord no era más que el que de una etapa. En lo que a mí concierne, escribió, esa no era más que la fase de mi lucha por construir un monumento personal al capitalismo. Sin duda, los que sienten inhibiciones ante el dinero no tomarán a bien esta declaración estrepitosa. Usted va a comer la mejor hamburguesa de su vida. No tiene que esperar ni dar propina a los mozos. Ray Kroc contaba entre sus clientes a dos hermanos, los McDonald's, que trabajaban con 8 multimixer, lo cual era mucho para la época. Cada aparato podía preparar simultáneamente 6 milk cake. Esta cantidad de máquinas denotaba una clientela imponente. Acompañando a uno de sus representantes en un viaje a Los Ángeles, Ray Kroc
vio operar por primera vez en la vida el restaurante de los hermanos McDonald's. Quedó muy impresionado. Su instinto le hizo olfatear un buen negocio. Empero quedó más impresionado por el aspecto modesto del edificio de los hermanos, cuyo nombre había de volverse tan célebre. Se trataba de una pequeña construcción octagonal en un terreno de 200 pies cuadrados formando por una esquina. En suma, un restaurancito al borde de la ruta como tantos otros. Pero se aproximaba la hora de la cena. Ray estacionó su coche cerca de la construcción para observar la actividad que ahí se desarrollaba. En primer lugar, se asombró de ver al personal todo vestido de blanco, con un sombrero de papel del mismo color, que llevaba carritos de provisiones, bolsas de papas, cajas de carne, panecitos, licores, dulces, etc. Un notable sentido de orden, disciplina y eficacia se desprendía en ese cuadro. Muy pronto, la playa de estacionamiento quedó repleto de coches y ya formaba una cola ante la caja. Clo- Croc, perplejo, se unió a esa fila que no dejaba de prolongarse. ¿Qué es lo que este lugar tiene de especial? Le preguntó a un hombre que esperaba delante de él. ¿Nunca ha comido aquí? No. Muy bien. Verá que aquí va a comer la mejor hamburguesa de su vida y no va a tener que esperar ni dar propina a los mozos. Al mediodía siguiente, Croc regresó al restaurante. Con la intención de conocer a los hermanos McDonald's, obtuvo una cita para esa misma tarde, resuelto a saber de ellos lo más posible. Se enteró de que Maurice y Richard McDonald's habían trabajado la década de los años 20 como peones en uno de los estudios cinematográficos de Hollywood hasta 1932, cuando decidieron montar su propio negocio y compraron un cine. No les fue muy bien y en el 37 los dos hermanos convencieron al propietario del terreno de Santa Anita de ayudarlos a construir un pequeño edificio del tipo drive-in. En esa época en California se observaba un nuevo fenómeno en materia de lugares para ir a comer. Los drive-in, suerte de restaurantes al borde de la ruta a donde se podía ir en auto y comer dentro de en la capital del cine. Este tipo de establecimientos surgía como hongos. Cientos de propietarios hasta tenían la extravagancia de tener camareras que circulaban en patines entre los autos, vestidas con ropas muy apetecibles. California era y es todavía la cuna de la cultura estadounidense. Ay, perdón. Como no sabían nada de ese negocio, de las comidas, los hermanos McDonald's aprendieron rápidamente, gracias a uno de sus empleados, que habían sido cocineros de la rosticería. El establecimiento McDonald's era, a decir verdad, el prototipo de una legión que Ray habría de comercializar. El menú era limitado: hamburguesas, papas frías y bebidas gaseosas. Todo preparado en cadena. Cada etapa de la producción reducía a su más simple expresión y ejecutaba con el mínimo de esfuerzo, tiempo y costos. ¿Por qué no yo? En el curso de la noche siguiente y ese encuentro decisivo, Ray Kroc en su habitación de hotel reflexionó en lo que había visto y oído durante ese día. Con respecto a esa noche, escribió:
Yo veía ya en mi mente cientos de restaurantes McDonald's instalados en todos los rincones del país. A la mañana, Kroc había concebido su plan de acción. Iría a ver a los hermanos McDonald's y les propondría abrir una cadena estable similares al suyo a través del país. Los hermanos McDonald's aumentarían sus beneficios y Kroc maximizaría su venta de multimixer. Ambas partes extraerían su ganancia. Por curioso que pueda parecer, era la mayor venta de multimixer, lo primero que le interesó a Kroc en el negocio de los McDonald's. Ya tenemos bastante trabajo aquí, respondieron los hermanos a la proposición de Kroc. Además, eso nos ocasionaría muchas molestias, sobre todo no tenemos nadie a quien pedirle que se ocupe de todo eso. ¿Y por qué no podría ser yo? Lanzó Kroc de inmediato. En el avión que lo llevaba de vuelta a California, las azafatas no hubieran podido adivinar nunca que Ray Kroc, ese pasajero de aspecto común, diabético, que sufría artritis, amputado de la vesícula biliar y una parte de la glándula de tiroides, iba a convertirse en uno de los más poderosos magnates de los negocios de los restaurantes. Bien acomodado en un asiento, Kroc echó un vistazo a su valija y la miraba sin cesar, como si contuviera millones. En efecto, encerraba una verdadera mina de oro, un contrato recién firmado por la mano de los hermanos McDonald's. Ese contrato estipulaba que Ray Kroc tenía los derechos para la explotación de los restaurantes McDonald's a través de todos los Estados Unidos. La arquitectura de todas las construcciones debía ser idéntica, es decir, conforme a lo que acababa de concebir el arquitecto de los hermanos McDonald's. Además, el nombre McDonald's debía aparecer en cada edificio. Cada menú debía ser también igual a los demás establecimientos y cualquier nueva modificación de esas reglas debía ser previamente permitida por los hermanos McDonald's por una carta firmada por ellos. El contrato ofrecía a Kroc en el 1.9% de la facturación bruta de las concesiones, pero Kroc debía dar el 0.5 de esa cifra a los hermanos McDonald's. Además, el contrato preveía que Ray Kroc cobraría $950 por cada franquicia. Esta suma serviría para cubrir los gastos de Kroc. Cada licencia acordada a las concesionarios sería válida por un periodo de 20 años. El contrato que ligaba a Kroc con los hermanos McDonald's no era válido más que por un periodo de 10 años. Después se prolongó a 99 años. Tan pronto se encontró de vuelta en Chicago, Ray se ocupó de encontrar un terreno para la construcción del primer restaurante McDonald's. Con ayuda de un amigo, Art Jacobs, más tarde se convirtió en socio. Ray, con un terrenito que parecía colmar todas las condiciones, la mayoría de los amigos de Kroc creían que era una locura comprometerse en un negocio de hamburguesas de el 15 dólares, 15 dólares cada una. Solo Ed McClure, amigo de Kroc, le alentó y se interesó en el proyecto. Kroc no tuvo dificultad en convencerlo de aceptar la gerencia de su primer local. Fue así como en 1955, con los consejos de Harp Bender, el gerente de los hermanos McDonald's, Ray Kroc abrió el primer restaurante McDonald's en el medio oeste estadounidense. Empero la adaptación de una construcción estilo californiano tal como fuera diseñada por el arquitecto de los hermanos McDonald's. No se adecuaba mucho al medio oeste, pero todo el invierno Kroc se reunió más de una vez con Maurice y Richard
para conversar sobre las modificaciones que hacían falta realizar a los locales. Según el medio geográfico, para los hermanos McDonald's se negaron a firmar la carta del acuerdo que estipulaba los contratos. La preparación de las papas fritas causaba muchos inconvenientes para Kroc, aunque había observado bien y se sabía de memoria el método de los hermanos McDonald's, no le llegaba a obtener el mismo gusto que tenían las maravillosas papas fritas que había comido en California. El éxito de la empresa dependía de la capacidad de ofrecer a clientes de restaurantes las mismas normas de calidad y sabor. Kroc resolvió finalmente el problema gracias a un sistema de ventilación instalado en el subsuelo del edificio, que aceleraba el proceso de maduración de las papas. El sabor de estas va mejorando a medida que se secan. Cuando los azúcares se transforman en almidón, los hermanos McDonald conservaban las papas en bolsas de tejido metálico, expuestas a la brisa del desierto, y de ese modo utilizaban sin saberlo un procedimiento manual de maduración. Mientras se ocupaban del restaurante, Kroc seguía vendiendo las multimixer y con las ganancias pagaba el alquiler del restaurante y los sueldos de los empleados. Muy temprano por la mañana se presentaba en el restaurante para dar una mano. Mi orgullo no me impedía pasar la escoba y lavar los platos y los baños. Un año después de abrir el primer restaurante McDonald's, otras 3 concesiones vieron la luz en California y durante los 8 últimos meses, en 1956, se abrieron 8 nuevos restaurantes en diversos estados estadounidenses. La venta de las multimixer había permitido a Kroc estudiar miles de cocinas en todo tipo de restaurantes y esta experiencia le servía ahora de mucho en las concesiones que daba. Es un ejemplo del principio de spin-off de que hablaremos más adelante. Es también una ilustración del principio de la milla extra que explicamos en otro capítulo. Todos los esfuerzos invertidos por Ray Kroc en el curso de sus primeros años de vendedor le permitieron muy pronto acceder a una verdadera fortuna. Uno de los primeros objetivos de Ray Kroc en esa época era crear una red de restaurantes famosos por su calidad, su limpieza y su buen servicio. Calidad, servicio, limpieza y precio. Si me hubieran dado un ladrillo cada vez que yo pronunciaba estas palabras, podría haber construido un puente sobre el océano Atlántico. Una filosofía como esa exigía un programa permanente para educar y ayudar a los concesionarios, para permitir semejante expansión del imperio que se estaba levantando. Kroc tuvo la idea de convencer a los propietarios de los terrenos pasibles de abrir locales en ellos, de alquilarlos sobre una base subordinada. En otras palabras, los propietarios tomaban una segunda hipoteca para que el equipo de Kroc fuera al banco a negociar una hipoteca, con la cual el propietario del terreno subordinaba su terreno a la construcción, y Kroc no le costó convencer de esto a los propietarios de los terrenos, que enseguida se dieron cuenta de que podía reportarles su tierra vacía. Fue entonces cuando el negocio McDonald's comenzó a resultar verdaderamente rentable. Kroc elaboró también una fórmula de pago mensual que debían enviar los concesionarios, lo cual permitía pagar la hipoteca, cubrir los gastos y sacar un beneficio. Kroc recibía el importe más elevado de un mínimo mensual fijo y de un porcentaje de la cifra realizada por el concesionario. Al cabo de algún tiempo, esta fórmula comenzó a reportar ingresos importantes. Ray Kroc apenas había tocado la punta del iceberg. Yo creo en Dios, en la familia
y en McDonald's. Y en la oficina ese orden se invierte. Yo creo en Dios, en la familia y en McDonald's. Y en la oficina ese orden se invierte. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy en la página 81. Todos somos información. La verdad es que la pasión, la entrega, la perseverancia de Ray Kroc en este libro como uno de los 10 millonarios investigados en este libro, nos representa un ejemplo a seguir. Así que yo te agradezco que sigas aquí y te invito a que pues, nos veamos mañana, que compartas para llegar a más personas y que te unas a mi red social de Conexiones Tu Camino al Éxito en YouTube. Ahí se quedan los episodios, estas partes grabadas para que las puedas tener todas. Muchas gracias. Recuerda hoy es el primer día del resto de tu vida y tú eliges cómo quieres vivirlo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.